hermano y amigo aquí Edwin Santiago en un video más, una enseñanza más del libro de los Hechos, y nos quedamos terminamos el capítulo 15 y hoy vamos a comenzar el capítulo 16, y aquí vemos que Pablo pues se le separa su compañero, pero eran dos realmente, se separa Juan Marcos y se separa Bernabé, se separan de Pablo, y entonces Pablo sigue su camino, sigue su encomienda en predicar el evangelio, en este trayecto misionero evangelístico apostólico que el apóstol Pablo había empezado a caminar, había empezado a correr con el Señor, a predicar, a enseñar. Y vemos aquí que en el capítulo 16 lo acompaña, a Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Hay gente que piensa que Lucas también estuvo en ese viaje también. Así que vamos a empezar a ver qué pasó en este capítulo 16. Así que busque su Biblia o prenda su celular y comenzamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Okay? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que había acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. El 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. El 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y el 10 dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Aquí el apóstol Pablo, atravesando Frigia, la provincia de Galacia, de donde son los Gálatas, ahí son los Gálatas, dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se quedaron allí. Vemos aquí rápidamente que el Espíritu Santo del Señor no siempre nos permite ir a donde nosotros queremos ir. Hay ocasiones que el Espíritu Santo nos va a decir: detente, no es tiempo de que vayas allá ahora, detente, no hables. No, todavía no es tiempo de que ejecutes lo que he puesto en tu corazón. Tenemos que ser bien responsables y diligentes con lo que el Señor nos ha entregado. Si usted tiene un don de revelación de parte de Dios, un don de profecía, pues ese don se va a usar cuando el Espíritu Santo requiera que se tiene que usar. No es para usarlo con Raimundo y todo el mundo, porque es un regalo de Dios, es algo divino, es algo que el Señor nos ha entregado o le ha entregado a usted, y requiere mucha responsabilidad y sobre todo la guianza del Espíritu Santo. Y van a haber ocasiones que Dios va a decir: no es tiempo de que hables, no es tiempo de que profetices, no es tiempo de que exhortes ahora, espera el tiempo del Señor, es hora de orar ahora es tiempo de ayudar, ahora es tiempo de ejecutar, pero ahora es tiempo de parar, también te puede decir el Espíritu Santo del Señor. Y tenemos que estar siempre pendientes, escuchando con los ojos espirituales abiertos para escuchar y ver en la voz
y el Espíritu Santo del Señor. Y vemos aquí que el Espíritu Santo no se los permitía. Entonces tenemos algo interesante aquí. ¿Cómo hemos podido notar? Del capítulo 16 en adelante no se escucha al apóstol Bernabé, ni se habla de Juan Marcos. ¿Qué pasó en este momento? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no se escucha más de estos dos personajes? No se escucha más de estos dos personajes, y me parece que en el capítulo 15 hablé un poquito de esto, pero quiero contar un poco más antes de seguir la lectura en el versículo 11 de Hechos, capítulo 16, versículo 11. ¿Por qué no se menciona más desde el capítulo 16 en adelante? Repito, insisto, hablar al apóstol Pablo de Bernabé, ni se habla de Juan Marcos. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue lo siguiente. Escucha y anota. Pablo empieza a asumir posturas de líder, y como lo que él cree es tan serio, no permite bajo ninguna circunstancia que se altere, ni le va a permitir a ninguno de los que están con él, escucha bien, que le cambie los planes que él tiene. Por lo tanto, él tiene ya una estructura de liderazgo que no la va a alterar. Así se está formando el nuevo movimiento para el segundo viaje misionero, y Bernabé, que ha sido amigo de caminos de luchas, ¿ok?, y pruebas de Pablo, aparece con Juan Marcos. Y aquí vamos a ver qué pasó, por qué se separaron. Se separa Juan Marcos, y hasta Bernabé se separa también. Cuando Pablo aparece, cuando Pablo ve a Juan Marcos, ¿ok?, confronta a Bernabé y le dice: ¿para dónde va Juan Marcos? ¿Va con nosotros? Responde. Entonces Bernabé le responde, le dice: Juan Marcos va con nosotros en este segundo viaje. Pablo ve a Juan Marcos y le pregunta a Bernabé: ¿y para dónde viene Juan Marcos? Bernabé le responde: él viene con nosotros en este segundo viaje. ¿Y qué pasa aquí? Pablo le dice: no, Juan Marcos no va a ir con nosotros en este viaje. Él no va a ir. Él es mejor que se quede para que no haga lo que hizo en el primer viaje, que a la mitad de camino se quiso regresar y nos acortó el viaje. Eso fue lo que pasó. En ese primer viaje Bernabé estaba Juan Marcos también, pero ¿qué pasó? Juan Marcos se le dio con regresar a mitad de viaje. ¿Y qué pasó ahí? Acortó el viaje, tronchó los planes que tenía Pablo ya para predicar el evangelio, se la cortó. Yo me atrevería a decir hasta el propósito, parte del propósito que Dios tenía, porque si no hubiera cortado ese viaje, hubieran alcanzado más vidas en ese viaje. Y por eso en este segundo viaje, Pablo le dice a Bernabé: no, Juan Marcos no va para ningún lado. Perdóname, pero no, porque la primera vez se fue, y como ya Pablo estaba adquiriendo rasgos de líder, decía: Bernabé no va a ir porque no quiero que pase lo que pasó en el primer viaje, punto, y se acabó. A veces en nuestro ministerio, que no es de nosotros, es del Espíritu Santo del Señor, tenemos que tomar decisiones a veces fuertes, drásticas, decisiones que las personas no te van a entender. Tenemos que hacer cosas diferentes, ¿ok? Porque es un llamado personal del Señor, dinámico, ¿ok?, del Señor, y muchas personas no te van a entender. Vas a ser mal entendido, mal comprendido y mal interpretado en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por el Espíritu Santo del Señor y no por lo que diga la gente. Porque si uno se deja llevar por lo que dice la mente, Jesús, María y José y el burrito que la acompañó, nunca vamos a agradar al Señor. Pero si le hacemos caso a la voz de Dios y el Espíritu Santo y nos dejamos guiar por Él, ese sí nos lleva siempre aquí a toda verdad y a toda justicia. Y entonces vamos a seguir leyendo, a ver qué pasa aquí. El versículo 11 dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad
provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y quiero hablar un poquito más de esto, antes de seguir leyendo, de Bernabé. Como Bernabé es el que trae a Juan Marcos, al confrontarlo, se crea un cisma, o sea, un problema, una división, y entonces Bernabé y Juan Marcos se van para Chipre y no sabemos más de ellos. Posteriormente, entonces Pablo, Timoteo, Lucas y Silas se van para su viaje misionero, que llegan a Troas y hasta Samotracia. ¿Ok? Y ahí entonces leemos aquí el versículo 13. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón de esta señora, de esta dama? El Espíritu Santo. Dios abrió su corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y quiero comentar algo aquí. El que toca, el que restaura, el que convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. No lo bien que yo predique, no lo bien que yo cante, no que yo que sepa de teología, de apologética, nada de eso, que haya estudiado 28 años en título, nada de eso salva ni cambia el pensamiento ni una vida pecaminosa. El que cambia, el que restaura, el que levanta es el Espíritu Santo de Dios, apoyando, y respaldando lo que se está predicando, lo que se está exponiendo, sea en la alabanza, sea en la exhortación, sea en la enseñanza. El que toca es el Espíritu Santo de Dios. Sí, tenemos que prepararnos, pero primero busquemos presencia para que ese Espíritu de Dios llegue con nosotros. Antes que nosotros lleguemos, ya el Espíritu Santo llega al sitio y toca a quien tiene que tocar y prepara el ambiente. ¿Cuántos dicen amén? Díselo fuerte. ¿Y qué pasa? Detalles. El Espíritu Santo le prohíbe a Pablo en 2 ocasiones ir a sitios que él ya ha visto que son buenos para predicar, pero el Espíritu Santo le dice: no vas a ir. ¿Ok? Quiero explicar esto un momento. Hubo una ruptura que existió entre Bernabé y Juan Marcos, de un lado y del otro. Tenemos a Pablo, a Silas, a Timoteo, y se cree que también a Lucas, en este segundo viaje misionero. La tierra de Filipos, de donde son los filipenses, y una de las magníficas epístolas del apóstol Pablo, que nos gusta muchísimo porque tiene muchos versos ricos, como: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, he aprendido a ser feliz, no importa la condición que me toque vivir, sé vivir en abundancia y pobreza. Todo este tipo de texto que escribe Pablo desde la cárcel en Filipos. Y aquí vemos que uno de los sitios que Pablo llega aquí es a Filipos, y lo vemos ahí en el versículo 12, y de allí a Filipos. Y todos estos textos que acabo de leer, Pablo se escribe desde Filipos, desde la cárcel. ¿Ok? Apúntate eso. Aquí tenemos algo interesante en el capítulo 16, en los versos del 6 al 10. Es que Pablo, el llamamiento para ir a Macedonia, recibe el llamamiento para ir a Macedonia. Macedonia queda cerca de la región, pero ellos no están en esa región, y Pablo ve a este joven macedonio que le está diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y eso lo vemos aquí, cuando Pablo tiene como una visión, ¿ok? En el versículo 10, y Dios llamaba a que le anunciásemos el evangelio, y la visión que tuvo Pablo es que le mostró una visión de un joven macedonio rogándole que Pablo pasara y lo ayudara. Pablo interpretó eso como que había que ir de emergencia a ir a predicar a Macedonia. Aquí vemos como el Espíritu Santo usa una visión para tocar a las personas adecuadas y correctas, y que en el nombre del Espíritu Santo puedan llevar la obra al lugar donde se está requiriendo
su presencia. ¿Ok? Esto es un fenómeno común y corriente. Esto es una época donde no hay celulares, no hay forma de la persona común conectarse con otra a la distancia. El Espíritu Santo se convierte en la red de comunicación de la iglesia. Y eso es lo que se ha perdido, fíjate. Porque en esos tiempos era muy común que el Espíritu Santo te diera un sueño y mostrara a las personas, a los siervos de Dios, a los apóstoles, a dónde tenían que ir, con quién tenían que hablar. Dios daba las instrucciones también en visiones, pero como ahora estamos tan acostumbrados a la tecnología, pues ya dejamos de orar, no damos ese tiempo de oración, de búsqueda, ese tiempo de lectura de palabra, y tenemos que volver otra vez a ese primer amor. Porque el Espíritu Santo todavía habla y no hay mejor comunicación que la del Espíritu Santo. Y pregunto, ¿qué ha pasado que no lo estamos experimentando como deberíamos? Porque así ocurre, pero no a la magnitud que deberíamos. Es simplemente que estamos tan acostumbrados a todo lo que se nos hace fácil y cómodo que hemos dejado a un lado la capacidad de comunicarnos con el Espíritu para que nos revele quién tiene necesidad e ir a ayudarlo en el nombre del Señor. ¿Ok? Eso es muy importante. Tenemos que depender del Espíritu Santo del Señor, que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos enseñe el camino, que Él nos dé las instrucciones, que Él nos dé las instrucciones. Y para serlo honesto, esperar en Dios no es fácil. Esperar en Dios es entregarle tu voluntad a Él y decirle: Señor, yo no voy a tomar decisiones, te encargas tú ahora, yo simplemente voy a buscar tu presencia y te voy a seguir. Se puede hacer, sí, pero conlleva una vida, conlleva una disciplina en rendirse al Señor. Y eso no es de la noche a la mañana. Si no, pregúntame, si no, me llama aquí a mi casa y en 10 minutos yo te explico. No te van a entender, ¿ok? Te van a juzgar, no te van a soportar muchas personas, te van a criticar, pero como el que nos llamó fue el Señor y no el hombre. Y esto es para valientes, dice la Biblia, porque el reino de Dios se hace fuerte, solo los valientes lo arrebatan. Y esto es una locura para el mundo, pero para nosotros es poder de Dios, que fue el que te llamó. A mí me llamó el Señor, a Él tenemos que obedecer. También quiero compartir este otro aspecto, que Dios siempre toca al que tiene, al que puede, al que está disponible, al que quiera hacer la obra, para que vaya y ayude al que no tiene, al que necesita, al que está desvalido, al que está en crisis, al que está en necesidad. Y esto es bien importante, y yo lo he repetido muchas veces y lo voy a decir aquí otra vez. Una forma de que Dios trabaje, y lo hacía en la iglesia primitiva, y en estos tiempos lo hace también. Lo que pasa es que el Espíritu Santo toca y muchas personas, no todos, se dejan usar. Es que la iglesia primitiva, cuando había una necesidad, ellos mismos suplían la necesidad de la persona que estaba en crisis, que necesitaba comida, que necesitaba dinero. Cualquier haya sido la necesidad que estaba en ese momento, era suplida por la iglesia primitiva, porque los hermanos se cuidaban unos a otros. Yo personalmente tengo pocos amigos, pero los que son cercanos a mí, nos cuidamos, nos ayudamos, nos damos la mano. No tan solo en los momentos bien, que estamos bien, que todo es gloria a Dios, aleluya. En los momentos de crisis nos ayudamos y nos damos la mano. Y eso hay que copiarlo, eso hay que majarlo y comérselo uno, el ayudar, el que no simplemente te enfoques en ti, sino que si el Señor te ha bendecido, mira para el lado, el vecino, tu hermano en Cristo, da una llamada: mira, todo está bien. Si el Espíritu Santo te toca, hazle caso al toque del Espíritu Santo de Dios. No te resistas, porque si lo haces, Dios te va a bendecir, y es mandato del Señor, y es algo que se tiene que hacer. Es algo que se tiene que hacer. A veces no hay que predicar, y lo que hay que simplemente ir a llevar una compra. A veces no hay ni que hablar, simplemente decir: ¿necesitas algo?
¿Tienes para pagar la luz hoy? Hay gente que tiene tanto que pueden hasta preguntar, ¿necesitas que se te pague la renta este mes? Hay personas que tienen mucho. Y si tú eres uno de esos que tienes mucho, que el Señor te ha bendecido, suple la necesidad. Si el Espíritu Santo te motiva a hacer algo, dije el Espíritu Santo, hazlo, porque Dios no se equivoca. Amén. Seguimos. Y de esto que estoy hablando, esta es la vida de la iglesia. Los que tienen, ayudar a los que no tienen. Y aquí no es necesariamente asuntos materiales. Aquí también hablamos de amor, de paz, de gozo, solidaridad, compañía, entusiasmo, ánimo, aliento, entre miles de otras experiencias que la iglesia debe vivir. ¿Ok? Ahora vemos el mover del apóstol que se va a mover desde Filipos y va a llegar a Derbe y Listra. Allí encontramos a Timoteo. Y aquí está Timoteo, aparece por aquí, ¿ok? Míralo aquí. Encontramos a Timoteo. Leemos aquí. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y vemos aquí que Pablo se queda en esta casa porque la gente estaba agradecida del mensaje. La gente quería escuchar palabra del Señor. El Espíritu Santo de Dios estaba con Pablo y lo apoyaba en todo lo que hacía. Y Pablo llega a Derbe y Listra, y allí encontramos a Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero no de padre griego. ¿Ok? Y esto lo leímos en el versículo 2, lo de Timoteo. Quiero comentar algo de Timoteo rápidamente que se me pasó. Timoteo pasó por el proceso de judaizarse porque los estaban mirando, los circuncida, y entonces él se va con la comitiva de Pablo y de Silas, atraviesan Frigia, estando en Galacia, donde se escribe la epístola de los Gálatas. Bien importante, porque es la epístola que explica bien por qué los gentiles no pueden o no deben estar obligados a practicar la ley conforme a lo que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo. Ahí Pablo tiene la visión del joven macedonio, que ya lo leímos, y de ahí zarpan de Troas y llegan hasta Samotracia, y al día siguiente a Neápolis. De ahí van a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvieron algunos días. Y como acabamos de leer en la palabra del Señor, Timoteo se tuvo que circuncidar, no porque era necesario, no porque tenía que seguir la ley, es que había muchas personas mirando, y Pablo, para no tener un revolú, para no tener problemas, ¿me entiendes? Y para que no hablaran mal de él, porque a Pablo estaban velando por cualquier cosa que hacía, querían apedrearlo, querían acabar con él. Dijo, vamos a circuncidarte, simplemente, como quien dice, para sacárnoslo de encima, que dejen de estar hablando de nosotros. Prácticamente eso. Quiero mirar aquí un poquito al 13. El 13 dice, un día de reposo, eso es un sábado, un día de reposo, fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Estoy dando un poco para atrás porque quiero explicar algo. ¿Y qué dice? Donde solía hacerse la oración en el río. ¿Por qué en el río? Porque ahí llegaba gente, se les predicaba y ahí mismo se bautizaban. Eso es bien importante. Era en el río porque ahí se les predicaba y de una vez decían, oye, y aquí hay un río, vamos a bautizarnos de una vez. Por eso se reunían en el río. El 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, lo he leído ya, esta es la tercera vez, por algo lo estoy leyendo una tercera vez. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira,
que adoraba a Dios estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y el 15 dice: y cuando fue bautizada y su familia, fue bautizada ella y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Y por qué? Porque, como dije ahorita, la palabra estaba haciendo efecto. La gente tenía hambre, estaba creyendo y eran bautizados. Iban al río, allí se les predicaba y de una vez también se les bautizaba en el nombre poderoso de Jesús. Y el 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a dónde iban? A jugar béisbol, a jugar baloncesto. No. Aconteció que mientras íbamos, ¿a dónde? A la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, escucha bien, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Dios mío. Mira lo que dice el 23. Después de haberle azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y mire qué tremendo. ¿Por qué los meten a la cárcel? Porque Pablo y Silas llegan a este sitio, ¿verdad? Y esta mujer estaba llena de demonios, estaba empichonada. Y estaba diciendo, y fíjate, y lo que estaba diciendo no era malo, porque estaba identificando a Pablo como un hombre de Dios y a Silas como embajadores del cielo, como gente de Cristo. Pero llegó el momento que a Pablo no le agradó esto, ¿entiendes? Pablo era un hombre de carácter, era un hombre que lo que no le gustaba, pues no se lo comía, como decía en Puerto Rico, y llegó, y como lo estaba haciendo ya por días, y me imagino que eso interrumpió la predicación. Usted se imagina Pablo tratando de predicar, exhortando, y de momento la mujer: y aquí está el siervo de Dios, interrumpiéndolo, porque lo hacía que por días. O sea que Pablo no actuó rápidamente. Pablo esperó, y me imagino que la paciencia se la fue agotando, hasta que uno le dijo: tú sabes qué, te reprendo en el nombre de Jesús para que me dejes predicar y exhortar. Y cuando sale el demonio, cuando es libre, la gente de aquí se molestó, porque ella le hacía mucha ganancia adivinando cosas, le hacía mucho dinero. Y al quitarle esa fuente, de dinero que hacían con esa muchacha, bendito, atada, o sea que se aprovechaban de que estaba empichonada y los demonios que tenían y los espíritus adivinaban cosas, al no tener ese beneficio monetario, ¿qué hacen? Agarran a Pablo, bendito sea el Señor, bendito, los agarran a los dos, los acusan, de alborotar a la ciudad, agarran a Pablo y a Silas de alborotadores y los azotan, no tan solo meten los azotan. Después de haberle azotado mucho, los echaron a la cárcel también, los azotaron y mucho. O sea que esta gente le creía al Señor, esta gente pasaba calamidades, problemas, azotes, contiendas, rechazos. Mucha gente los amaba y los quería, pero había mucha gente que los quería matar. Y Pablo y Silas entendían el llamamiento de parte de Dios y le creían a Dios y seguían empedernidos en hacer la voluntad del Señor. Porque nosotros, usted y yo, le servimos a un Dios empedernido en amarnos.
vuelvo y repito e insisto, usted y yo le servimos a un Dios empedernido en amarnos. Y si es la primera vez que usted escucha este video y este mensaje, te digo en el día de hoy que hay un Dios empedernido en amarte. Te quiere salvar, te quiere levantar y te quiere usar. Tanto así que dio su vida por ti, para que tu culpa, el pecado, lo que te estorba, lo que dices yo no puedo con esto, se lo entregues a Él y en el nombre de Jesús te levantes y camines con Él. Más adelante hubo un momento de arresto, acabamos de hablar de eso. Pablo y Silas son arrestados y llevados hasta el procurador o el magistrado, y Pablo aquí no abrió la boca para decir que él era ciudadano romano, ¿ok? El 24, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Cuando metieron a Pablo preso, ¿ok? Pablo no dijo que era ciudadano romano. ¿Y por qué eso es importante, Edwin? Ahora te explico. Si Pablo hubiera dicho ante el magistrado, yo soy ciudadano romano, se economiza los azotes, y dice aquí la palabra que lo azotaron y mucho, lo dejan preso y le dan una audiencia. ¿Ok? Pablo no quiso aprovecharse del derecho de la ciudadanía romana. ¿Y qué hacen? Lo arrestan, lo meten en un calabozo, ¿ok? Y no cualquier calabozo. Esos calabozos son subterráneos. Escucha bien. Le amarraron los pies y las manos a un cepo, que es una piedra gigantesca, para que no se puedan escapar. Y allí están. Y dice el texto bíblico que Pablo y Silas comenzaron a quejarse y a hablar malo. Eso dice, ¿no? Dice, y Pablo y Silas comenzaron a cantar himnos. Ay, 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 está poniendo esto bueno. Y aquí voy para el versículo 25 para atrás. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué hacemos cuando estamos en crisis? Cantar. ¿Qué hacemos cuando nos arresta la presión? Cantar. ¿Qué hacemos cuando hay incertidumbre? Cantar. ¿Y por qué? Porque Él habita en la alabanza. Y si lo alabas, Él hace acto de presencia. Y si Él hace acto de presencia, usted y yo somos ministrados. Él me puede dar paz en la crisis, gozo en la tristeza, alegría en la angustia. Qué lindo, ¿eh? En la alabanza. Alábalo en la crisis, alábalo en el problema, alábalo aunque no sientas alabarlo, porque lo que vas a hacer es que vas a traer la presencia de Dios. Y cuando está la presencia de Dios, los demonios tienen que huir. El problema se ve más fácil. La enfermedad grita y huye delante de la presencia del Señor. La pesadez, la crisis, la depresión se tiene que ir en el nombre poderoso de Jesús. Eso es lo que pasa cuando alabamos al Señor. El creyente no puede dejar de alabar al Señor. Hemos dejado de alabar a Dios y nos está costando mucho. Alabar es sacar de lo interior, de lo profundo de nuestro corazón. Es la expresión del alma y del espíritu que el Señor espera de cada uno de nosotros. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con Pablo y Silas? Los azotaron, los arrestaron, los metieron en el calabozo, los azotaron, los ataron al cepo y empezaron a cantar. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? A lo mejor hubiéramos protestado. Yo hubiera protestado a lo mejor y hubiera estado llorando y gritando. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? A lo mejor. Si fuéramos Silas, le diríamos a Pablo, chico, ¿por qué no dijiste que eras ciudadano para que nos suelten? Por callarte nos han azotado. Silas no le reclamó a Pablo, oye, si tú hubieras dicho que eras romano no nos azotaban y hubiéramos tenido una audiencia justa, pero te quedaste callado. No le reclamó
Ellos no discutieron, no se quejaron o protestaron, alabaron al Señor, y al alabarlo, dice la palabra en el versículo 25, todos los presos los escucharon. Y el 26 dice, y hubo un temblor y un gran terremoto. Dice el versículo 26, dice, entonces sobrevino de repente que un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Wow. Las cadenas de todos se soltaron. Cuando alabamos a Dios, las cadenas son rotas. Lo voy a decir otra vez, cuando usted alaba a Dios, se rompen las cadenas, se rompe la depresión, se rompe la escasez, se rompe la guerra que en muchos hogares hay. ¿Ok? Se tiene que huir en el nombre de Jesús cuando usted y yo alabamos al Señor. Se rompe el yugo de esclavitud y llega la libertad de Cristo a nuestros hogares, a nuestras vidas, cuando usted y yo alabamos su santo nombre, porque Él habita en medio de la alabanza. Dios no nos promete, nos protege de terremotos, diluvios y de persecuciones. No tengamos miedo a las voces del mundo y escuchemos la voz del Señor. El 27 dice, estamos aquí en Hechos capítulo 16, versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hay un carcelero destacado para velar a Pablo y a Silas. Este carcelero, escucha bien y anota, la costumbre es que tiene que pagar con su vida si uno de esos dos se escapa o si ocurre un fenómeno donde estos dos sujetos no vuelven a encontrarse. ¿Ok? Temiendo él que Pablo y Silas se habían escapado, estaba a punto de tirarse encima de su espada para que no lo castigaran. Y ahí es cuando entonces Pablo y Silas se le acercan y le dicen, no hagas eso, estamos aquí dentro, no nos hemos ido. Y seguimos aquí entonces leyendo el versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. El 30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué tremendo, qué tremenda pregunta hizo este hombre. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Por qué el carcelero de Filipo tiene que llegar a esta pregunta? ¿Cómo es que el análisis mental de este hombre llega hasta la conclusión de hacer esta pregunta? ¿Cómo es que el análisis mental de este hombre llega a la conclusión de hacer esta pregunta? ¿Por qué él llegó a esta conclusión? Que dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Número 1, porque vio gente que en vez de hacer lo que todos hacían, hicieron lo contrario. En vez de quejarse, alabaron. En vez de protestar, estaban unidos. O sea, Pablo y Silas dieron un ejemplo, aún en la cárcel, aún azotados. Y la gente los vio, y el carcelero también vio el ejemplo. Y por eso decía, hay algo diferente en estas personas. Por eso usted y yo, cristiano que me escuchas, hombre de Dios, tenemos que dar ejemplo. Tenemos que portarnos bien, hacer las cosas como dice la Biblia. Y en esos días que sintamos que no nos levantamos por el lado derecho de la cama y nos levantamos por el izquierdo, ahí es el día que más tenemos que tirarnos de rodillas y decir, Señor, aquí estoy. Necesito, y no me siento muy holy que digamos, pero te necesito, Señor, ayúdame en este día en específico más que ayer, please. Hay un himno que dice, hoy más que nunca, Señor, yo te amo, hoy más que nunca, Señor, te necesito. Y hay veces así, hay veces que
que necesitamos a Dios, nosotros, uno como humano lo dice: Señor, hoy te necesito de verdad, hoy me siento triste, me siento cansado, tengo coraje, Señor, abrí la boca ayer, cometí un error, tengo este bill que no le he pagado, la renta no le he pagado, Señor, no estoy bien, te necesito. Y en ese momento llega el Señor y te da la dirección, si lo alabas. Número 2, ¿por qué este carcelero llegó a esa conclusión de decir qué tengo que hacer para ser salvo? Porque la alabanza trajo como consecuencia un terremoto que dejó a todo el mundo libre. Pues seguro que sí. Él dijo: esta gente tiene que estar con Dios, porque un sendo terremoto acaba de mover todo esto aquí. Las puertas de las cárceles se abrieron. Esta gente tiene un poder que a mí me gustaría conocer ese Dios. Y número 3, en un momento, en vez de la gente salir huyendo, se quedaron allí tranquilos esperando a ver qué iba a ocurrir, porque ninguno de ellos se había ido. O sea que este carcelero dijo: aquí hay algo diferente, aquí hay un poder que yo no había experimentado, pero lo quiero experimentar. Y pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Nosotros tenemos que dar ese ejemplo, tenemos que vivir con un testimonio delante de las personas, no para impresionar a Dios, porque Dios nos conoce lo bueno y lo malo que somos también, simplemente para que esas personas que quieren conocer a Cristo, que es la primera vez que escuchan del Evangelio, inclusive personas que han escuchado del Evangelio y por malas experiencias y malos testimonios que han visto están apartados, te vean a ti recto, de que vean una persona que busca presencia, que no es perfecta, pero que siempre quiere hacer el bien y no el mal, y digan: a la verdad que hay personas diferentes, y esas personas van a decir: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Ok? ¿Y qué le dijeron ellos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero de Filipos vio todo lo contrario a lo que su mente hubiera pensado o a lo que su vida hubiera experimentado en otros escenarios. No le costó otro remedio que decir: esta gente es diferente, esta gente son distintos, así que yo quiero que ustedes me digan qué tengo que hacer para ser salvo. Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y vamos a leer aquí. ¿Y qué pasó? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No tan solo él, sino que a todos los que estaban en su casa le hablaron la palabra del Señor. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Qué lindo. Les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¡Wow! Una familia entera vino a Cristo por el buen ejemplo de dos siervos de Dios. Porque no se quejaron. Porque en vez de quejarse, alabaron al Señor los dos. Dios hizo un milagro tremendo y por ende se convierte el carcelero, se convierte su familia y todo el mundo es bautizado. Dios mío, qué tremendo. A veces en nuestras peores crisis, que pensamos que Dios mío, ¿dónde estás tú? Después de esa crisis se convierte en nuestra mayor victoria si permanecemos en el Señor, porque ahí se cumple donde dice: aún lo malo obra para bien para los que aman al Señor. ¿Y qué hizo este carcelero? Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Parece que Pablo conocía la ley, ¿ok? Escriba. Pablo sabía lo que era, había sido enseñado por Gamaliel. Pablo era un hombre entendido, romano, y ahora nos echan encubiertamente. Dice aquí el versículo 37. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos.
ahora nos van a sacar así porque sí después de que acaban con nosotros. No que vengan y nos saquen personalmente. El 38, vamos a leer aquí. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Ahí se dieron cuenta que eran romanos, que Pablo era romano, y dieron, wow, metimos las patas, como dicen en Puerto Rico. El 39. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. El 40. Entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Qué tremendo, qué milagro tremendo. Pablo y Silas alaban al Señor. Hay un terremoto, hay un milagro porque no se quejaron. Empezaron a alabar al Señor, todo el mundo escuchó las alabanzas. El carcelero ve que hay un terremoto, las puertas son abiertas, se iba a matar. Pablo dice, no, todo el mundo está aquí, nadie se ha ido. No, nosotros nos quejamos, nosotros alabamos al Señor y esto fue un milagro que pasó. Estoy parafraseando. Y por ende el carcelero cree, se los lleva a la casa, les limpia las heridas, creen el mensaje, se convierten a Cristo, son bautizados él y toda su familia. Y después los mismos que los metieron presos tuvieron que humillarse e ir ellos mismos a decirles, por favor, ustedes se pueden salir de la ciudad. O sea que, en otras palabras, Jehová peleó por ellos. Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos. Alaba, predica, exhorta, pero sobre todo alaba al Señor, porque en medio de la alabanza habita el Señor. Y este es uno de los clásicos dentro de la literatura del libro de los Hechos, el elemento descomunal, este fenómeno de Pablo y de Silas, como Dios peleó por ellos y los saca de la cárcel. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo me he gozado. Yo espero que usted se esté gozando también, que esté anotando, porque ese es el fin de esto, que usted aprenda, que usted comparte estos videos. Métase ahí a YouTube, escriba Regalo de Dios, y ahí vas a ver completito la serie del libro del Evangelio de Lucas, y vas a ver los videos que he subido ahí del libro de los Hechos, y compártelo. ¿Por qué? Porque va a ser de bendición y estarías también esparciendo el Evangelio. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano y amigo Edwin Santiago, y nos vemos hasta la próxima en el capítulo 17 de